buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. La arquitectura es la voluntad de la época traducida en espacio. Mies van der Rohe. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, rumbo a la 111 Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que se llevará a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, con el tema de vivienda asequible. Desde la postura de nuestros invitados abordaremos los retos de la vivienda asequible en nuestros tiempos. Y para ello agradezco la presencia de César López, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los primeros años participó en proyectos de gobierno como la construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, remodelaciones de las oficinas de INEGI en la Ciudad de México y diversos hospitales del IMSS e ISSSTE, entre otros. Actualmente se encuentra en el proceso de certificación para LEED Green Associate por el US Green Building Council, que es la organización que promueve la sustentabilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados Unidos. Desde hace 11 años forma parte de PPG Comex, dentro del equipo de especificación corporativa, en donde se desarrolla como Influ Expert del segmento de vivienda, colaborando con diversas cuentas estratégicas como despachos de arquitectura, desarrolladores y constructoras, participando de forma activa en algunos casos desde la etapa de acabados y durante la construcción, promoviendo el portafolio de productos incorporando color, material, acabado, sumando valor en función de las necesidades y las características de cada proyecto, como por ejemplo, Distrito Santa Fe, Arena Ciudad de México, etcétera. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a este Café Arquitectura de la FECARM. Muy bien, Vero, muchas gracias por la invitación y pues ansioso de tener esta charla que seguramente va a ser muy interesante. Pues estás muy bien acompañado y estamos muy bien acompañados esta tarde. Está también con nosotros Guillermo Jesús Olvera Moreno, a quien le damos la bienvenida, arquitecto por la Universidad del Valle de México con maestría en Dirección de Empresas, Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid y la especialidad de Vivienda y Sustentabilidad por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Al terminar los estudios, se incorpora en 1993 hasta la fecha en la empresa Migdal Arquitectos, bajo la dirección de Jaime Barón, Abraham Meta y Alex Meta, desarrollándose en primera instancia como residente de obra y proyectista. Actualmente se desempeña en el cargo de Dirección de Desarrollo de Proyectos para Grupo Inmobiliario Meta, Migdal Arquitectos y Hogares Unión. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a este Café Arquitectura de la FECARM. ¿Qué tal? Muchas gracias, Vero. Pues agradecido por la invitación y pues seguramente pues, esperemos tener una charla amena y interesante y pues bueno, platicar de vivienda. Sí, claro, vamos a hablar de vivienda. Guillermo Choque también nos acompaña, que forma parte del grupo Migdal, Migdal Arquitectos. Él es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y forma parte del área de diseño desde el año 2022. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Los dos Guillermos están allá del otro lado. Bienvenido. ¿Qué tal? Acá andamos. Les damos la bienvenida de parte de nuestro presidente, el arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez, de la Federación, el presidente de la Federación. Y bueno, vamos a dar un poquito una introducción a este tema que es la vivienda desde el punto de vista de Le Corbusier. Le Corbusier, como amante de los automóviles y amigo de fabricantes de automóviles y toda esta idea de la fabricación en masa, en serie, promueve y dice que la vivienda es una máquina para vivir, ¿no? Su análisis provocó, entre otros hechos,
la concentración de funciones afines o iguales entre sí, dormitorios juntos, cocina al lado del comedor, simplificación y reducción de circulaciones, vestíbulo, aislamiento contra el ruido, la diferencia de temperatura, la adaptación flexible, la planta libre, mobiliario abatible, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y él lo que buscaba era que, bueno, pues así como sus amigos estaban generando automóviles, ¿no? Estos automóviles en serie, pues que así también se realizaran las viviendas, viviendas prototipo, para que todos pudieran tener una vivienda digna en lo que va de la vivienda moderna. En sus ensayos establece que una igualdad entre arquitectura y estética de la ingeniería, planteando que la ley de la economía es lo que conduce a la armonía. Invita al uso de las formas geométricas, pues por primarias y otras por economía y otras por bellas, bueno, un sinfín de cosas, pero también establece una identidad entre el producto industrial, la máquina, el tipo, la casa e incluso la arquitectura histórica, insistiendo en que la arquitectura va más allá de los problemas de utilidad. Este punto de vista también nos da, si lo retomamos ahora en esta actualidad, que tener acceso a una vivienda adecuada forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, según la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo la define como aquella que satisface una serie de criterios referentes a la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, buena infraestructura, ubicación y asequibilidad. En asequible, cuando su costo no pone en peligro o dificulta el contexto económico de sus habitantes. Uno de los principios para calcular la asequibilidad es que el monto destinado a la compra o alquiler no rebase el 30% de todos los ingresos disponibles mensualmente. Platicando con nuestros invitados para dar paso a esta charla, me gustaría iniciar con una pregunta. Guillermo, ¿cuáles han sido los retos dependiendo de la zona en la que hay que diseñar estos fraccionamientos en los que han estado participando ustedes? Bueno, hay muchos factores que nos llevan a buscar la mejor solución, obviamente entendiendo la producción de vivienda, que depende del género o de la tipología de la vivienda, hablando de sectores, pues se va a construir. Uno de los grandes retos es primero conseguir la tierra, ¿no? Es importante el entender cómo hoy los institutos, los organismos van acotando el lugar o los lugares donde podemos construir e invertir como un grupo inmobiliario, pero obviamente buscando que la tierra vaya acorde al tipo de vivienda que vayamos a hacer. Y se sabe, uno de los contras viene siendo que lugares más cercanos a centros de ciudad, pues eso bien dificulta el problema por el alto costo que pueden tener el precio de la tierra. Y pues lamentablemente tenemos que buscar hacia las afueras todavía en los cinturones que se están estipulando a través de la SEDATU, donde nos permiten construir, pero que el costo de la tierra va más acorde. Entras en la dificultad de transporte, lejanía, o sea, servicios que hay que ir acompañando el hacer la vivienda. Pero obviamente, pues lo ideal sería que en cualquier centro de ciudad pudiéramos tener de todo tipo de vivienda, ¿no? Y pues lamentablemente hay que irlo armando y hay lugares también, obviamente la Ciudad de México es tan grande, o ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey, pues también son urbes que ya son tan grandes que también ya no hay tierra hacia el centro, ¿no? Sino que ahí entra un tema de regeneración urbana, pero sigue siendo un alto costo.
En otro tipo de ciudades que se están planificando, pues obviamente la cercanía a los lugares de trabajo, donde están los servicios de infraestructura, de comercio, pues obviamente sí están más cercanos a los centros de ciudad. Y eso, digamos, sería uno de los primeros retos que nosotros buscamos. Y el segundo, obviamente, es atender a la vivienda como tal, con todos los servicios que deben de tener, tanto en infraestructura, como en equipamientos, como en espacios de esparcimiento, porque hoy en día el mercado ya no solo busca la vivienda, sino busca lo que para ellos son las comodidades que requieren, ¿no? En un conjunto urbano de 1,000, 2,000 viviendas, o bien en un desarrollo vertical que puede tener ciertas amenidades que la gente busca. La vivienda per se, pues finalmente, pues sigue siendo la misma con la conceptualización actual, ¿no? Y con el uso de materiales y de todo lo que conlleva ser hoy vivienda, pero eso no es lo que cambia es ahora el contexto que la gente está buscando, ¿no? Y ese reto tienes que ser competitivo, entender el mercado actual, entender a la competencia y pues buscar dar la mejor solución. Así es, así es. Fíjate, estábamos platicándolo y veíamos cómo estos proyectos tienden a ser con usos mixtos ahora, precisamente por estas necesidades que se están gestando en el mercado, ¿no? Era lo que estábamos platicando. Y como también en estos usos de suelo se van viendo se van señalando o se van actualizando a estas necesidades también, porque los planes directores de desarrollo urbano ya tienen que estar actualizando con estas nuevas políticas públicas nacionales e internacionales que se van haciendo, porque la misma ciudadanía va exigiendo que no solamente que sea vivienda, ¿no? Como esta introducción que hacía de Le Corbusier, donde anteriormente él proponía estas viviendas, estos conjuntos ideales donde tuvieras vegetación, donde tuvieras tu casa, terrenos amplios. Esa es otra, ¿verdad? Porque eran terrenos muy amplios, casas con 3, 4 pisos, y ahorita traemos limitantes de terreno y hay algunos reglamentos en algunas ciudades que también hay unas limitantes de alturas de las propias edificaciones. Y esto va unido con las cuestiones financieras, donde no podemos estar separándonos de las inversiones. Ya esto que anteriormente decíamos, bueno, pues me voy a pasar generando una casa de muchos años, ya la gente ya tampoco no quiere estar pagando una casa con muchos años. No, Esa es otra. efectivamente. Sí, Sí, no, aquí también interviene mucho el factor del cliente y los mecanismos que hoy existen para poder adquirirla, ¿no? Ya sea a través de los apoyos de instituciones, en este caso Infonavit o Fobiste o instituciones bancarias, pero finalmente la gente busca cercanía con sus lugares de trabajo, cercanía donde tiene sus servicios, donde mucho tiempo pudo haber estado, o bien hay gente que está cambiando de lugares. La cultura americana principalmente tiende a eso, ¿no? No a adquirir, sino a estar buscando la mejor comodidad para uno de acuerdo a su actividad. Pero la cultura mexicana pues siempre es de tener tu propio inmueble, ¿no? Tu tierra, tu espacio, ¿no? Tener esa certeza porque te da seguridad. Pero finalmente también las nuevas generaciones hoy también van cambiando. A lo mejor en mi generación sí somos más de buscar tener nuestro espacio, nuestro casa, y hoy los jóvenes finalmente están buscando otra cosa. Ellos buscan estar más en lugares donde pueden hacer mucho más cosas, desde trabajar, divertirse, esparcirse, y que tengan seguridad, pero sin adquirir a veces la vivienda como tal. Entonces buscan otros esquemas, ¿no? En renta o algo.
pero sí es importante el cómo nosotros vamos a llegar a todos esos clientes, porque finalmente la necesidad de la vivienda existe y la población lo demanda, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de cómo podemos ir nosotros buscando en diferentes ciudades. Participamos hoy en 6, 8 estados de la República, y cada uno, como bien mencionas, tienes condiciones diferentes, desde la normativa que aplica hasta, vamos, el mercado, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, en Morelos, pues es tu segunda vivienda, ¿no? Lo que le llaman créditos para segunda vivienda, que pueden ser de descanso, o lugares donde sí son espacios donde la gente va a vivir o donde está invirtiendo para hacer algún tipo de cuestiones de renta, aunque no la pueda habitar, pero finalmente hay muchas formas, depende de la ciudad, ¿no? Fíjate que tocaste un tema súper así, que porque siempre pensamos en esa vivienda ideal con la familia ideal, ¿verdad? Así, Sí. papá, mamá, hijos. Y efectivamente, en un estudio que estábamos viendo nosotros, vimos que hay entre 12 a 14 tipos de familia actualmente. Entonces, Sí. hay una diversidad de formación de familia desde el núcleo familiar que nos está modificando esta manera, nos está indicando que vamos a tener que modificar esta manera de diseñar la vivienda también. Sí, actualmente, pues obviamente existe el criterio de cómo hacer una vivienda en cuestión de lo tradicional, ¿no? La forma. Pero los espacios van cambiando, simplemente desde personas de la tercera edad que requieren otro tipo de servicios dentro de su vivienda, o de tamaños, o de accesibilidad simplemente, o personas con ciertas cuestiones de alguna problemática en la salud, es decir, que necesiten espacios también que se acondicionen o que queden acordes a lo que ellos necesitan, ¿no? Ahora, también un caso, la gente tiene a veces mascotas en vez de hijos, y bien, el espacio que se requiere, por ejemplo, nosotros en muchos de nuestros desarrollos, poner un jardín para mascotas es un servicio que la gente busca. ¿Por qué? Porque hoy en día se volvió necesidad, ¿no? Entonces hay que ir buscando todos los esquemas, madres solteras, personas, repito, de la tercera edad, que puedan ser en viviendas colectivas, pero que también tengan ciertas amenidades donde ellos disfruten, no nada más su casa, que es su recámara, habitación, una cocina. Hoy la ley nos marca que toda vivienda debe de tener 2 espacios habitables, en este caso de recámaras, pero no siempre, no todas las familias pues requieren de 2 recámaras, simplemente con una, pero la ley lo estipula. Entonces hay que ir buscando cómo con las autoridades o en foros podamos ir modificando ciertas cuestiones normativas que nos permitan atender a toda esa diversidad de gente que requiere una vivienda bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es un trabajo que nunca va a parar y que hay que estarse acercando a ciertas autoridades. Sí, así es. César, ¿algo que quieras comentar al respecto? Pues mira, estaba justo haciendo algunas anotaciones, ¿no? Con todo lo que están comentando, y la verdad es que creo que el tema de la vivienda asequible requiere de un esfuerzo todavía adicional, ¿no? Uno, por el tema de los costos, ¿no? Por poder lograr que desarrolladores como Migdal puedan lograr conjuntar, ¿no? El tema de la ubicación, el tema de la tierra, el tema de los servicios, ¿no? La imagen urbana como tal, porque bien decía Guillermo, creo que es un tema de análisis muy minucioso, muy exhaustivo, para que puedan detectar justo las necesidades
de un sector como puede ser el millennial, que está buscando una cosa totalmente diferente, ¿no? A lo mejor una familia de recién casados, ¿no? Alguien que tiene tal vez apenas un integrante, un bebé o un niño pequeño, que son necesidades totalmente diferentes, pero que sin embargo, cuando hacen el conjunto y cuando hacen el análisis de todo ese proyecto, lo tienen que plasmar, ¿no? Entonces, creo que todo eso es importante, es un reto aún mayor, ¿no? Porque hablamos de tal vez espacios un poco más compactos, pero que a la vez puedan darle al usuario final esa tranquilidad, esa seguridad, la armonía, ¿no? El poder estar en ese espacio que al final es de ellos, ¿no? Pero que justo los desarrolladores lo tienen que pensar para esas necesidades, porque si no, creo que no serían tan exitosos esos desarrollos, ¿no? Entonces me parece que es un reto todavía adicional, porque es un conjunto de situaciones que tienen que analizarse muy bien, y creo que Migdal lo ha hecho excelentemente por los desarrollos que ha tenido, por la historia que tiene, ¿no? Y por todo el proceso que lleva, desde la ejecución del proyecto hasta la ejecución misma de la construcción, ¿no? Migdal Arquitectos, dedicada a la creación y desarrollo de proyectos, ha diseñado, gestionado y construido una amplia cartera de obras icónicas de referencia a nivel nacional y mundial. El balance técnico, artístico y social en sus desarrollos de vivienda residencial, horizontal y vertical, se ve plasmado en grandes proyectos como Ciudad Natura en Hidalgo, Tres Lagos en Guadalajara y Cosmopol Coacalco, Estado de México. La seguridad, protección y embellecimiento es primordial para Migdal Arquitectos. Por ello, en Comex División Profesional, nos encargamos de ofrecer un servicio altamente especializado y el acompañamiento de expertos para la asesoría y la especificación del producto adecuado para sus desarrollos. ProMil, Textury Ultraligera, Comex 100 Total, Vía Color. Juntos trabajamos desarrollando nuevas tecnologías con la misión de enriquecer el entorno urbano y proteger y embellecer la calidad de vida de las personas. Es lo interesante. Y bueno, Guillermo, platíquenos un poco de este proyecto del Bosque Real de Huixquilucan, que está en el Estado de México, que es el residencial vertical. Bueno, es un proyecto que está dentro de un conjunto central de Bosque Real. Es un desarrollo que en principio contempla 920 viviendas. Llevamos actualmente para cerrar las 480. Nos falta, estamos haciendo una última torre. Y la idea es continuar cerrando el desarrollo, ¿no? Este desarrollo cuenta con edificios de 10, 20 y 30 niveles. Acá lo que se buscó es tener un juego volumétrico que sea que no sea esos conjuntos que son totalmente planos, que dan una visión de monotonía, ¿no? Es buscar este juego volumétrico que buscar como una especie de skyline en el conjunto, ¿no? Y pues estamos atacando ahí un sector residencial que obviamente puede ir desde 120 metros, 150 metros cuadrados hasta 200, digamos, en promedio son el tipo de departamentos que manejamos y que de alguna manera atiende a un sector muy focalizado hacia el lado poniente de la Ciudad de México, y que uno de los conceptos importantes, ahorita lo mencionaba César, es parte de que la arquitectura no está peleada en la parte interior con lo exterior, y buscar la forma y buscar el color y buscar las texturas, como mencionaba Guillermo, ¿no? El juego de volúmenes, pues obviamente nos ayuda a generar espacios y que bien sean agradables al usuario, ¿no? Y que cada uno contemple, cada 240 viviendas, perdón,
tenga sus espacios de amenidades particulares, ¿no? Estamos hablando de una población importante dentro de un punto, que es un conjunto de 960 viviendas, pero que de alguna manera atienda a ese sector. Como Y, conjunto, ¿no? ajá, como subconjuntos dentro de uno mismo, ¿no? Pero, pues bueno, obviamente también hay que ir empezando bueno, nosotros como grupo desde el diseño y su fase de crecimiento a lo largo de, son proyectos que nos pueden durar 6, 8 años tal vez, porque es un volumen importante y que se va transformando dentro del mismo tiempo. Es decir, nosotros hemos generado en este tipo de proyectos, en vivienda colectiva, llamémoslo así, un sistema que nos permita modificar sobre la marcha, ir atendiendo las necesidades que en ese periodo de tiempo calculado se va modificando. Entonces, tanto en vivienda residencial, que a lo mejor su valor de venta puede ir de 6 millones hacia arriba, pero finalmente también ese sistema lo hemos creado para otro tipo de viviendas, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, nos ha permitido eso y nos ayuda en el grupo a tomar decisiones, a cambios que se puedan estar ejecutando de una manera rápida y que pues estemos de alguna forma entendiendo el mercado cómo va transformándose. Ahora, en este me surge una pregunta, Guillermo. ¿Ustedes al momento que entregan la vivienda, le reglamentan y dicen, puedes aumentarla o no aumentarla, o ustedes tienen que aumentarla? ¿O ustedes tienen que llegar para hacerle modificaciones? En el caso de vivienda vertical es complicado, ¿no? Porque son conjuntos ya cerrados y que tienen que ver con la figura, la forma del edificio y pues el régimen de condominio que se estipula desde un inicio. En el caso de vivienda unifamiliar, obviamente hay diversas formas de hacerlo. Nosotros podemos crear un pie de casa que ya esté prediseñado con un crecimiento y que la gente lo haga por su lado, o bien en la mezcla que actualmente utilizamos, tenemos diferentes niveles, es decir, dejo el pie de casa, o bien ya la hago completa, o la aplico con ciertos acabados o con cierto mobiliario, ¿no? Entonces vamos dando una baraja más amplia en cuestiones de producto que nos permite atender a diferentes personas, dependiendo, por ejemplo, en el caso de vivienda social, obviamente tiene que ver con el crédito que puede acceder cada persona. Entonces, si en dado momento es muy bajo, pues obviamente puede comprar esto, pero tiene la oportunidad desde el diseño mismo a crecer en su momento bajo cierta instrucción que nosotros dejamos prediseñada. Obviamente las áreas de postventa del grupo pues se encargan de apoyar a estas personas para que los desarrollos crezcan de una manera coordinada y que no rompan en un futuro y que la imagen no se dañe a corto plazo, ¿no? Obviamente con el tiempo pues lamentablemente pueden suceder más cosas, pero en ese periodo que la gente viva y que se haga dueña de no nada más de su vivienda, sino del espacio, de la imagen que causa el tener un conjunto urbano, ¿no? Fíjate, precisamente lo comento porque uno de los problemas que tiene la vivienda asequible es eso, precisamente, ¿no? Es la autoconstrucción, que era también uno de los temas que Te quería veía. hacer un comentario. Dime. En el caso de la vivienda social en altura, de 4 niveles, ahí está un poquito más controlado. O sea, no surgen estos cambios así tan drásticos en la imagen urbana, se conservan bastante bien. Eso es lo que veo cuando es vivienda social en 4 niveles, no están estos cambios tan rotundos, ¿no? Y nada más ahí fíjate que una de las cosas que es complicado y dependiendo de la región es que muchos no llegan a comprender el régimen de condominio. Correcto. Es muy complicado.
Mira, uno de los casos que tenemos y que ha sido un buen éxito en cuestiones de desarrollo urbano de una vivienda tradicional, digamos, de interés social, es en Cancún, un desarrollo que se llama Marina Turquesa. Estamos hablando de un desarrollo poquito más de 1000 viviendas, pero tenemos 3 prototipos, uno de vivienda unifamiliar y 2 de vivienda vertical de 4 o 5 niveles, como menciona Guillermo. En ese caso, obviamente tienen diferentes metrajes, ¿no? Una vivienda, tenemos un prototipo, se llama Ruby, es de 45 o entre 45 y 50 metros, más indiviso. Y luego viene otro prototipo, que es el Cobalto, donde alcanza los 60, 65 metros. Pero sí, como bien dice, la gente respeta más esa parte vertical porque pues, ellos no pueden ampliarse hacia ningún lado. Obviamente pasa a un deterioro del espacio, del lugar, si no le aplican ciertos mantenimientos continuos. Pero en la parte de vivienda, cuando son sobre vialidad, ahí sí se vuelve un problema. Cuando son condominios cerrados hay un mayor control, pero la vivienda unifamiliar depende del criterio de cada persona, el modificarla, el cambiarle los colores, el ponerle decoraciones muy a su gusto, y entonces se empieza a transformar y lamentablemente eso rompe. Pero si el régimen de condominio está bien estipulado y si hay una organización interna en estos espacios, obviamente se puede controlar más. Fíjate que los condominios horizontales en algunas ocasiones se han utilizado como porque a veces en los lineamientos municipales no les deja de otra, ¿no? Por esta de las distribuciones de los terrenos y lo que quieres, por las subdivisiones, comienzas a hacer condominios. Y la gente malamente, fíjate, porque me ha tocado a mí asesorar a varios, de repente encuentro las escrituras y están bajo el régimen de condominio y firmaron una vivienda y nunca se enteraron. Y cuando con que llegue uno que haya vivido bajo el régimen de condominio, les comienza a poner los puntos como debe de ser y los comienza a parar y decir, oye, espérate, pues aunque esté de manera horizontal, aunque tengas la vista a la calle, me tienes que pedir permiso a mí porque estamos en régimen de condominio. Esa es otra de las cosas que ha pasado porque las mismas disposiciones de la distribución de la tierra en algunos municipios te permiten lotes mínimos y como no lo puedes hacer con la distribución del fraccionamiento, lo que haces es mejor hacer un régimen de condominio horizontal. Que esa es otra de las cosas que son de los trucos legales que se hacen para poder estar expropiando la tierra, ¿no? Y luego se lo vendes y el cliente dice, pues es que yo puedo hacer, o sea, mi puerta da a la calle. Pues sí, pero se fraccionó en régimen de condominio. Así es. Ahí es otra de las cosas con las que nos encontramos en México, aparte de la autoconstrucción, ¿no? Exacto. Pero bueno, platícanos en vivienda vertical sí es complicado realmente estar haciendo ampliaciones y todo. En algunos casos sí me ha tocado, fíjate, en una ocasión que tiró el muro de adelante, dentro de su departamento, tiró el muro y ahí comenzó a moverle y yo pues como que ¿por qué le movió? ¿Por qué le movió? O sea, ¿en qué momento los vecinos no se enteraron que estaba demoliendo aquí el señor, ¿no? O sea, y adentro hizo lo que quiso. Mira, ¿no? depende del nivel y del sistema constructivo, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Obviamente, en este caso, por ejemplo, en Central Park Bosque Real, pues son edificios con una estructura de concreto, obviamente, y con espacios bien definidos, pero se emplean, por ejemplo, materiales a base de paneles de yeso o de cemento,
que también mucha gente busca ese tipo de situaciones para que tengan la oportunidad en algún momento de modificar o adecuar su vivienda de acuerdo a sus necesidades. Obviamente se les estipula en el mismo régimen qué pueden y no hacer, es decir, respetar ciertas condiciones que son del edificio, como pueden ser bajadas de aguas pluviales, bajadas de aguas negras, ductos verticales que tengan para sistemas de comunicación en la parte eléctrica, pero bien, o que no pueden modificar la fachada, ¿no? Entonces, hacia su interior pues, pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, o tienen la libertad de... otro de los casos que hicimos hace 3 años, se terminó aproximadamente, Privé, es un desarrollo residencial plus, donde manejamos, bueno, primero desde un acondicionamiento del proyecto de acuerdo a la topografía misma del lugar, aquí en la Ciudad de México, y que finalmente son vivienda que puede tener 450 metros cuadrados en la pura vivienda, ¿no? Más otra serie de cosas que se le aunan. Pero ahí, por ejemplo, el mercado te pide o te exige, sí hay un proyecto base, que es el que se autoriza, pero bien se entregan plantas libres. Y entonces entran por el valor de venta, pues obviamente es gente que quiere hacer, no vivir igual que el de al lado, simplemente es yo hacer mi proyecto interior. Hay ciertas condiciones, habrá gente que sí te lo pide como tal, pero tienen la libertad total de hacer, digamos, dentro de su espacio el acomodo o la distribución o el funcionamiento que ellos requieran. Entonces, sí te da esa oportunidad. En vivienda media o hacia abajo, en cuestiones del tipo de vivienda o del metraje, es más castigado porque tampoco se puede, no hay tanta libertad por el espacio mismo, ¿no? Entonces, Sí, pues, habrá 1 o 2 espacios que se pueden... habrá 1 o 2 que los podemos prediseñar de inicio, que puedes quitar, ampliar o modificar, pero no todos. Entonces ahí sí se vuelve un poquito más castigado, sobre todo en sectores de vivienda que son de alguna forma para atender un sector social, un sector medio o tradicional en este caso. ¿Y cómo Ahí está. fue el reto? ¿Cómo fue el reto con Residencial Privé Bosques de Coajimalpa? Es Residencial Plus, Sí. ¿no? Ahí, bueno, primero es un terreno que en principio estaba muy accidentado, tenía una pendiente aproximadamente de 45 grados y el proyecto y la densidad que nos permitía también la tierra era para una unidad de 60 casas. Obviamente, y tienen vista hacia un campo de golf, entonces fueron de las condicionantes que fuimos nosotros bueno, estableciendo, ¿no? Que todos los 60 viviendas tuvieran las mismas condiciones, no el que ve para atrás o el que ve de lado, sino todos ver hacia el mismo punto, que en este caso era parte de la zona del club de golf. Entender cómo que unos edificios son 6 edificios de aproximadamente 8 departamentos cada uno, porque varían algunos, pero más o menos, y que unos no tapen a otros. Entonces buscamos un esquema escalonado que también aprovechamos la topografía misma para poder que todos tuvieran la misma vista y garantizar ello, ¿no? Sí, como el esquema de diseño era como la reinterpretación de la barranca en el edificio, ¿no? Que el edificio se vaya escalonando y Sí. que conserva este escalonamiento que nos daba la misma barranca, ¿no? Va, ok. Y aplicamos, por ejemplo, para los edificios de arriba, está dividido en 2 bloques, 3 edificios abajo, 3 arriba, pero los de arriba, el ver los techos, por ejemplo, la famosa quinta fachada, pues aplicamos azoteas verdes para que su perspectiva no fuera a ver, no tinacos, pero sí azoteas grises o verdes o del color, pero en este caso acondicionamos azoteas verdes que integran más el espacio y no rompen y demeritan al que vive arriba o algo comparado a los de abajo. Bueno, ahora me surge otra pregunta. Dentro de estos fraccionamientos que son residenciales,
¿Ustedes aportaron algunos equipamientos, comercios o algo, o ya estaban dentro del entorno cuando ustedes llegaron? Mira, no, ya existen en el lugar, o sea, en el propio desarrollo, los servicios propios que tiene son amenidades propias del desarrollo. En el Estado de México es uno de los, bueno, por lo menos donde nos ha tocado trabajar, está muy reglamentado todo el tema de equipamientos o de comercio. Cuando tú no lo puedes lograr dentro de tu terreno o de tu tierra, lo puedes aportar dentro de otro lugar donde haya un convenio con el mismo municipio. Es decir, eso lo hacemos en cualquier lado. Normalmente ponemos los equipamientos o el comercio interno, pero en este caso se aportó acordado con los municipios de qué hacer, ¿no? Normalmente nos piden apoyos para seguir creando escuelas o acondicionar escuelas, genera parques públicos en algunos puntos donde el municipio ya tiene tierra y nos dice aquí. Entonces ahí vamos aplicando lo que por ley nos obliga el generar estos desarrollos urbanos. Eso nos sucede sobre todo en el Estado de México, está muy reglamentado y claro, ¿no? O sea, tú sabes como desarrollador qué vas a hacer. Central Park Lifestyle. Diseño, vanguardia y estilo en vivienda residencial. Complejo residencial que crea una gran experiencia de vida. Migdal Arquitectos, con más de 35 años de experiencia construyendo, seleccionó los mejores productos para los hogares de México. Promil, sellador 5x1, Vinimex, Texturi Terza, práctico adhesivo para yeso. La división profesional de Comex ofrece a los segmentos de alto volumen un servicio altamente especializado. Estilo que inspira. Ok. Y con respecto a la movilidad dentro de los fraccionamientos, Guillermo. Bueno, en este caso, en términos de movilidad, sí, eso lo mencionábamos un poco al principio de la plática. La tierra, obviamente, más hacia los centros de ciudad está más servida y eso nos permite tener tanto servicios como accesibilidad y medios de movilidad. Entonces, ahí no tenemos ningún problema. Obviamente, al estar en este punto encontrado. Entonces, hablando de ese tipo de movilidad interna, obviamente, desde nuestro propio diseño, atendemos los proyectos para que cualquier persona pueda acceder sin ningún problema, en este caso con cuestiones de diseño de discapacidades, tan simples como rampas, movilidad a través de elevadores o cosas de ese tipo. Entonces sí nos fijamos y nosotros en Migdal sí respetamos mucho esto, la normatividad que aplica para cada caso, ¿no? Entonces, entendiendo la movilidad en los dos sentidos, ¿no? Sí, así es, la no motriz y la motriz, no digo la motora y la no motora, ajá. Exacto. Sí. Ya, excelente. Bueno. A mí, perdón, pero me gustaría hacer algún comentario amén a lo que está platicando Guillermo. Y justo es el entender, ¿no? Hablaba hace un rato del entendimiento de quién es el usuario final, que eso ha sido, creo que, extraordinario. Pero también creo que en su conjunto, ¿no? Creo que cuando le das identidad a cada uno de tus desarrollos, ¿no? Que así como tal cual Guillermo lo está comentando, cada desarrollo tiene una propia identidad, tal vez con una textura, que es donde entra un poquito lo del color, material y acabado, tal vez con una textura, tal vez con un color, ¿no? Con un tipo de acabado totalmente diferente, desde una madera, un cemento, un acero, ¿no? Y no necesariamente porque sea una vivienda social, pues tendría que ser algo triste, ¿no? No solamente blanco, ¿no? Es el mismo costo si lo vas a pintar, pues entonces pongámosle un color, ¿no? Pongámosle una textura que al final le va a dar justo esa identidad y que puede servir también, o ha servido en muchos casos, para que cada usuario se sienta parte de ese conjunto, de ese desarrollo, ¿no? Y a la vez cuiden un poco la imagen urbana a futuro, ¿no? No solamente durante el primer año, que es donde regularmente en la mayoría de desarrollos, pues permanece como la imagen en su conjunto, ¿no? Creo que cuando brindas esa identidad,
y seguramente has visto los desarrollos de Migdal, ¿no? Cada uno tiene una particularidad diferente, tal vez por la ubicación, comentaban ahorita de la barranca, pero también hay zonas planas donde el equipamiento es totalmente diverso e incluyente. Entonces, todos esos creo que son factores bien importantes y me parece que nosotros tratamos de tener un rol de sinergia, ¿no? Nosotros los vemos como socios comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque justo integramos esa parte del portafolio para poder extender nuestras recomendaciones, ¿no? Nuestras visitas, para poder aportar un poquito más de acuerdo a lo que ellos están buscando, y si está dentro del portafolio, por supuesto que lo extendemos a ellos como un servicio adicional, ¿no? Entonces, me parece que se han trabajado diversos proyectos, diversos desarrollos, y todos han tenido una extraordinaria respuesta, ¿no? En cuanto a tema de proyecto, tanto en lo interior, en lo exterior, y por supuesto en la quinta fachada, como bien comentaba Guillermo, es un tema que muy pocas veces le dan como esa relevancia, y que sin embargo es muy importante, y que hoy por hoy el tema de los roof gardens, de las terrazas, juega también un papel súper importante, y es un punto tal vez no decisivo, pero sí muy importante para el tema de la venta y la difusión de los desarrollos. Sí, oye, y bueno, Comex, ¿cómo ha estado participando en estos proyectos que estábamos platicando en el Bosque Real Huixquilucan y en el Bosque Escuajimalpa? Pues mira, justamente tenemos un área que es el área de especificación corporativa, en donde nosotros, a través de un equipo multidisciplinario, atendemos los proyectos desde la etapa del nacimiento del proyecto, puede ser, o ya la etapa de ejecución, ¿no? De acuerdo al tipo de vivienda, dependiendo de la ubicación, tiene que ver el clima también, tiene que ver pues, lo que está buscando el cliente finalmente, qué es lo que quiere proyectar hacia la imagen, hacia el cliente final. Nosotros a partir de eso podemos elaborar una propuesta técnica e incluso trabajar con ellos desde el desarrollo de productos, ¿no? Aplicación de muestras para saber si es el color que realmente están buscando, porque muchas veces en los muestrarios, en los tacos de color, se ve de un tono y resulta que cuando el producto seca, llámese una pintura, una pasta, algún tipo de recubrimiento, pues el acabado es totalmente diferente. Entonces, es ahí donde tratamos de lograr esa sinergia, tratamos de que nos vean como sus socios comerciales, como alguien que les va a descargar un poquito de trabajo y que les vamos a ayudar a complementar y hacer más eficientes sus procesos, ¿no? Porque no solo es el punto de recomendar un sistema porque es el que me conviene vender o promover o difundir, sino más bien es entender esa necesidad para poderles ofrecer justo lo que están necesitando, no el producto más caro, no el top, tampoco el más económico tal vez, sino lo que se adecue a lo que ellos están buscando de acuerdo al tipo de segmento de vivienda, ¿no? Entonces, esa es parte de la colaboración que hemos hecho con ellos y creo que ha sido muy exitosa. Pues, nada más como comentario, perdón, Vero, lo que mencioné es una alianza desde hace muchos años. Nosotros, y pues en este caso Comex, nos ha aportado muchas cuestiones, ¿no? No nada más en la parte de imagen, sino hasta de protección, ¿no? En términos de pinturas para aceros o cuestiones que se requieran. Y obviamente esta sociedad, de alguna forma, nos ayuda a nosotros a buscar y controlar a veces cierta parte económica. La vivienda no tiene mucha variante, es decir, un peso cuesta a cada metro cuadrado y que también hoy las inflaciones, las cadenas de producción de materiales van cambiando, entonces tenemos que seguir buscando porque el precio de venta sigue siendo el mismo. Y entonces nosotros, junto con las empresas asociadas, pues tenemos que buscar las mejores soluciones para poder seguir atendiendo y no modificar precios de venta, o sea, no impactarlos tanto, porque sabemos que
posiblemente la inflación o cuestiones económicas que impactan a la vivienda, no se las podemos trasladar 100% al cliente final. Entonces, esta sociedad que tenemos, además de Comex con otras empresas, hablando de, pues en el caso de cuestiones de aluminio, en el caso de cuestiones de mobiliario sanitario y todo ello, finalmente tenemos que buscar economías entre las dos partes para poder atender y seguir atendiendo la vivienda como se debe, ¿no? Y también buscando el tema este de la calidad que perdure en el tiempo, ¿no? O sea, a veces la mejor selección del producto en cuestión de, no porque se vea un color como más vivo, es el mejor, ¿no? Entonces tratamos de que nuestra paleta sea un poquito más de colores menos vivos, para que perdure en el tiempo y el clima no sea tan agresivo con las pinturas, ¿no? Sí, bueno, eso también dependiendo de la ciudad, ¿no? Porque hay diferentes culturas, yo por gente de cómics lo sé, que en algunas zonas sí les gusta estar poniendo muchos colores y tienen la costumbre de estar pintando cada año su casa. Y hay zonas en las que pasan 5 años y no tocan una lata de pintura. Y sí, o sea, es así como que medio complicado esto, sobre todo por la zona y las cuestiones culturales de nuestro país. Pero bueno, un poquito cerrando filas, vivienda media, porque veo que están desarrollando vivienda en Playa del Carmen y Cancún. Y uno es vivienda media, que es en Playa del Carmen, que es Valley Lifestyle. Y el otro es Marina Turquesa, pero esa es vivienda social en Cancún. Ubicaciones similares, o digo, independientemente, ya sé que son ciudades diferentes, pero dentro de la ciudad, ¿son ubicaciones similares o hay alguna polaridad al respecto? Sí existe esa polaridad que mencionas en el municipio de Benito Juárez, en este caso Cancún. Obviamente, las zonas donde se está desarrollando y que también son en base a los planes de desarrollo urbano actuales de la ciudad, te van permitiendo ciertas zonas. Nosotros, en este caso, es más pegado hacia el norte de la ciudad, en el caso de Marina Turquesa, que sí está servida ya la zona, pero obviamente es donde se está gestando la vivienda de Cancún. En el caso de vivienda en Playa del Carmen, es un lugar, digamos, en medio de, es decir, por el tipo de vivienda, que es una vivienda que te puede costar 2,5 millones, 3 millones, pero sí es un sector que el 50% de la gente vive ahí, que compró, y el otro 50% la utiliza o para fines de semana o para vacación o bien como inversión. Entonces es diferente ese enfoque y la búsqueda de esa tierra, ¿no? Donde esté de alguna forma atendiendo esa necesidad actual. Y son desarrollos completamente, uno es de 1,000 viviendas, en el caso de Cancún, y en este caso son 500 viviendas en condominios de 60, 70 viviendas. Entonces se va desarrollando a través de diferentes prototipos con diferentes servicios, ¿no? Que pueden venir desde 90 metros hasta 180 metros cuadrados, este tipo de desarrollos, ¿no? Sobre todo los lifestyle, que obviamente también en su equipamiento interno tienen mayores servicios o mayores condiciones de lo que se les ofrece al cliente comparado con la vivienda social, que está muy acotado por el precio de venta. Entonces sí hay una polarización, aunque son los dos lugares diferentes. Uno es en la ciudad de Cancún, en la parte de la ciudad, no en la zona turística, obviamente, pero el otro sí está más cercano hacia la zona turística. Ya. Ahora, metros cuadrados, comentabas, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos metros cuadrados tienes de área ahí en la vivienda de Marina? Ahí tenemos producto desde 45 metros en vivienda vertical, que es nuestro prototipo Ruby, o bien 60. O la vivienda unifamiliar, que es de 65, 70 metros, que es nuestro prototipo Esmeralda,
que obviamente tenemos ese pool o esa baraja para poder atender las necesidades de lo que la gente esté buscando, ¿no? Entonces, son condominios, sí son, dentro del conjunto son condominios y cada condominio tiene sus propios servicios y más o menos estamos hablando de 60, 80 viviendas por condominio, ¿no? Ok. Entonces, ¿y el equipamiento ya también está servido o se le... Sí, no, ahí también Cancún, hay lugares, por ejemplo, en el caso de Cancún, bueno, sí nos exigen tener cierto equipamiento hacia el interior de los condominios, como áreas comunes, alberca, palapas, jardines, todo ello. Pero a su vez, nosotros, junto con las autoridades, vamos buscando el hacer el equipamiento urbano, y ellos mismos nos van diciendo qué construir y en dónde, dependiendo de la aportación que haya causado el impacto, el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí con las autoridades sí vamos negociando qué hacer. Obviamente siempre buscamos, el equipamiento escolar es básico, es una de las principales cuestiones que nosotros impulsamos. Hay lugares donde sí se nos dice, aquí va tantas escuelas con tantas aulas, así. Y hay lugares donde nosotros las promovemos porque sabemos que la gente, para que se puede ir a ciertos lugares por las lejanías luego de las que platicábamos, te exige tener servicios escolares cerca, pero obviamente hay que también negociarlos con las autoridades que regulan ello, porque pues no es abrir escuelas por abrirlas, sino son escuelas que hay que abrirlas y que sirvan y que tengan el presupuesto para poderlas abrir con todos los servicios, ¿no? Maestros, mobiliario, bla, bla, bla. Entonces sí hay que estar nosotros a través de áreas dentro internas, estar promoviendo con las autoridades el quehacer en ello. Oye, y es que es escuela, salud. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos es, oye, es que no puede ser posible que mínimo la señora tenga un lugar cerca porque se le olvidó comprar el shampoo o porque se le olvidó, ¿no? O el señor, ay, es que los cigarros y sacas el carro y muévete por los cigarros. Y luego en algunos son fraccionamientos cerrados y no puedes meter, no puede haber una tiendita allá adentro o hay tienditas clandestinas dependiendo del tipo de fraccionamiento también, ¿no? Porque no pensamos. Mira, Tipo. sí, adelante. Sí, dime. No, en este caso sí lo hemos ido analizando, casi todos nuestros desarrollos, sobre todo en este tipo de vivienda social, media, dentro del perímetro de los propios terrenos, no hacia lo interior, como bien dices, dejamos espacios comerciales, ¿no? Que eventualmente se comercializan y que muchas veces la gente misma, hay gente que invierte y que se arriesga y te renta un local o lo compra la tierra de ese local y ellos crean este comercio. También hemos creado en algunos desarrollos, no en todos, espacios donde los de planta baja puedan tener una adaptabilidad de un espacio comercial. O sea, también la vivienda se ha vuelto, en algunos casos, su propio empleo, ¿no? Su propio negocio. Lo hemos hecho. Es complicado, tiene ciertas condiciones, pero lo hemos generado. Y la mayoría de las veces siempre dejamos el espacio de comercio, lo creamos y obviamente se comercializa para que luego se vende y pues bueno, ponen diferentes servicios, como bien dices, desde una tienda o una tortillería, un consultorio, muchas cosas, ¿no? Los servicios básicos. Ahora, con esto de los servicios en los fraccionamientos que han estado trabajando, el agua, drenaje, luz, no se ha batallado al respecto de los servicios, cosas que tú dices que vamos a tener que meterle más. Un desarrollo de este tipo no es que ahorita pues agarre un papel, lo diseñemos y bueno, desde comprar la tierra y que en 3, 4 meses estemos construyendo, no. Muchos de estos proyectos llevan 1 año, 2 años de gestión, donde en estos periodos de autorizaciones y de acuerdos con los municipios y los organismos, en el caso de los servicios de agua, de drenaje, o en el caso de la luz, se va buscando el tenerlo, ¿no? Y se generan obras
que apoyen para poder servir correctamente nuestros desarrollos. Y eso se hace previo porque, al igual, el yo hacer la vivienda para que Infonavit, en este caso, la mayoría de los créditos que se otorgan por ellos, me valide el desarrollo y que ya pueda ser factible de entrega al cliente, tiene que contar con todos los servicios. Antes se podía negociar y decir, oye, ya está llegando, ya casi lo tengo, y te lo aceptaban. A veces, ahora ya se ha vuelto más riguroso el término de servicios. Todos los desarrollos deben de contar con los servicios funcionando en la entrega de la vivienda. Entonces, todo el tema del agua se consigue, se tramita, se compra el agua, se hacen pozos, o sea, se hace toda la gestión previo a los arranques de obra. Y va creciendo conforme el desarrollo va avanzando. Y pues eso nos permite garantizarle a nuestros clientes, obviamente, que son desarrollos con los servicios completamente. Y nosotros los vamos operando hasta que se entrega a las autoridades de vuelta todos esos servicios, ¿no? Entonces, está garantizado y pues bueno, siempre con acuerdo con los organismos, ¿no? Sí, así es. César, ¿algo que quieras comentar? ¿Cómo has estado colaborando con Guillermo al respecto en estos proyectos allá en Cancún? Pues mira, siempre pues buscamos tener el mejor acercamiento, ¿no? Entender, como te decía hace un rato, la necesidad en función del tipo de vivienda, ¿no? En función del tipo de color, ¿no? Dependiendo cuál es el sustrato base, ¿no? Para poderles dar la mejor propuesta en costo-beneficio, ¿no? El tema, hablando, por ejemplo, de vivienda social, al principio comentaba, ¿no? Creo que es un plus adicional el entender desde el proyecto, ¿no? hasta el resultado final. Y lo mismo sucede cuando nosotros hacemos una propuesta. No podemos pensar en nuestro producto top porque seguramente vamos a estar fuera. Entonces tenemos que echar mano un poco de nuevas herramientas, de nuevos productos, de armar. Hoy tenemos ya un portafolio muy armado, especialmente para la vivienda social, ¿no? Que va desde recubrimiento tipo pintura, vinil acrílica, desde un esmalte, ¿no? Desde un sistema impermeable también que va en color blanco para reducir temperatura, en el caso, por ejemplo, de Cancún, ¿no? Entonces tenemos ya un portafolio muy base, muy amarrado, ¿no? Pero sin embargo, cada vivienda y cada desarrollo tiene un punto en particular. Puede ser tal vez incluso hasta el agregado que utilizan para el concreto, en el caso, por ejemplo, de lugares como Costa, que tiene mucho que ver, ¿no? A veces pintas y el acabado es muy diferente y nos hemos dado cuenta que tiene que ver con ese tipo de agregados, ¿no? Entonces, nuestra labor es ir un poco más allá de entender que solamente es un muro de concreto o que es un acabado de yeso, ¿no? Hacer pruebas, como te decía hace un rato, para que sea el acabado que están buscando, ¿no? Que el matizado sea como ellos lo quieren, que el acabado sea el tono que ellos vieron desde el render o desde los tacos de color, ¿no? Entonces, el generar ese tipo de identidad, como decía hace un momento, creo que nos ha resultado muy bien y sobre todo la comunicación que hemos tenido, equipo Comex con equipo Proyectos y Construcción Migdal, para poder atender los problemas justo en el momento en que van surgiendo, porque muchas veces varios clientes dejan como crecer esa parte del problema y entonces se hace una bola de nieve. Entonces, creo que cuando tenemos esa comunicación, cuando tenemos esa confianza de tomar el teléfono y decir, Comex, tengo esta situación, es mucho más fácil poder atenderla de una forma más rápida y eficiente. Entonces, me parece que esa fórmula, esa combinación, esa confianza nos ha dado pues el mantenernos y el tener esta relación, esta sinergia durante pues ya varios años. Híjole, pues hay que trabajar en equipo, la verdad. Desde la planificación. Ahora, los clientes, como ya lo veíamos, pues son de diferentes edades, de diferentes formas culturales, y luego se dan redensificaciones también, y la gente quiere tener una vivienda
bonita y qué bueno que tenemos gente que está haciendo estas otras opciones al momento de estar vendiendo una vivienda, ¿verdad? Algo con lo que quieran cerrar, el café está súper riquísimo, pero hay que ir concluyendo la plática. César o Memo, no sé, con qué quieran ir cerrando. Bueno, Pues, pues, bueno, adelante. sí, no, pues creo que como lo hemos ya comentado reiteradamente, el trabajo en equipo funciona mucho mejor, la confianza, ¿no? El vernos nosotros al cliente no como un cliente, sino como alguien con quien podemos tener esa confianza, esa sinergia, con quien podemos unir fuerzas para ser mejores, ¿no? Mejores en todos los sentidos. Me parece que es muy importante. La vivienda social, la media, la residencial, cada una tiene un tema en particular, ¿no? Entonces, pero me parece que cuando conjugamos justo esa parte, la experiencia por el tema de nosotros proveedores, la experiencia del desarrollador, me parece que es muy importante y la comunicación creo que es base fundamental para que todo el proceso y todo ese caminito pues vaya marchando de manera eficiente, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, con ese trabajo en equipo que nos va a dar la fachada, hablando de un desarrollo, la fachada que hoy tenemos como muy colorida y muy exitosa. Así es, trabajo en equipo. Guillermo, Guillermo 1, Guillermo Sí. 2, a ver. Y comentar, bueno, que el trabajo en equipo es como que conforma un ecosistema, ¿no? Ya dentro del grupo, con este ecosistema, aparte también de, dentro de Migdal, tener esta diversidad de áreas como ser ingenierías, control de obra, y después, bueno, todos los externos, ¿no? Desde COMEX, en la parte de acabados, el asesor de iluminación, como conformando todo este gran grupo, ¿no? Así es. Bueno, pero aparte tenemos que tomar en cuenta muy bien a esta persona súper importante que forma parte del equipo, que es el ciudadano, el cliente, que es el que nos está diciendo, yo quiero una vivienda asequible. Y cómo es que los despachos y las inmobiliarias y las constructoras están buscando cómo cumplir con esa vivienda asequible dentro de este marco normativo que nos norma dentro de la República Mexicana. Guillermo. Pues bueno, primero agradecerte la invitación, la participación, César, también un gustazo haber charlado con ustedes y pues obviamente continuar con esta labor. Finalmente hay que ir evolucionando, hay que ir creando. Se habló de los ecosistemas donde participan autoridades, clientes, proveedores, más allá de la parte interna de nosotros. Obviamente este trabajo en equipo que menciona César es indispensable, el ir evolucionando hasta en cuestiones de investigación, donde atendiendo y buscando nuevos productos que beneficien obviamente a la vivienda como tal. Y nosotros seguir creando y buscando junto con las autoridades y con la normatividad actual el cómo atender la necesidad de la vivienda de acuerdo a los sectores que hoy la soliciten, la demandan más bien, y que sea una cuestión de tratar de dar lo mejor cerca de los servicios, cerca de los lugares de trabajo, y es un trabajo de años, ¿no? Que hay que estarlo puliendo y buscando mejorar cada elemento que le incluyamos alrededor de una vivienda o en la vivienda misma. Entonces, hay muchos temas que se pueden platicar en estas charlas y que eventualmente pues, nos apasionan a los que estamos aquí. Por ello, tantos años trabajando ya en ello y que de alguna forma nos permiten tener una visión diferente atendiendo cada caso, ¿no? Y
porque hay veces, y ya para concluir, pues una vivienda de 45 metros puede ser el closet de una de Residencial Plus. Sí. Entonces, hay que saber escalar esta parte, ¿no? Y entender a cada cliente, como lo mencionabas, que para poderle dar lo que ellos en su bolsillo pueden y merecen. ¿Sí? Es decir, no demerita una vivienda de 400,000 o 500,000 pesos a una vivienda de 6, 8 millones, ¿no? O sea, no. Finalmente, cada cliente tiene su propio esfuerzo para llegar a ello. Entonces, pues seguiremos trabajando en esto y pues bueno, contentos de participar junto con ustedes en esta promoción de charlas y de pláticas para la gente que los ve, ¿no? Y los sigue. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. César. Yo agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros. Ha sido una charla exquisita y la vivienda da realmente para más. Hemos visto que ha evolucionado con el tiempo, pero esto hay que pensar y en la Asamblea Nacional nos reuniremos para platicar precisamente sobre la vivienda asequible. Les recuerdo que seguimos con el conteo de nuestros fans número 1 para la Taza de Oro 2022. Es importante que no solo le des like, sino que también compartas y comentes y podrás estar en un café arquitectura de la FECARM con tu Taza de Oro. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y esto fue Café Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima.